Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Estamos viendo el concepto de lo que es el perdón. Y tal vez, si me acompañan, me gustaría ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Como está enfocada esta lección a la parte varonil, quisiera decirles, explicarles más que nada, cuáles son los puntos importantes del varón en cuanto a la dirección de la esposa y específicamente en el tema de lo que es el perdón. Ahí en primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 7, el apóstol Pedro indica algo que tiene que ver con nosotros los varones. Esto es, Pablo lo dijo en otra parte, portaos varonilmente. Pero aquí dice la palabra de Dios 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué significa sabiamente? ¿Qué significa ser sabios? Levanta la mano, ¿quién está casado? Vamos a ver, empezar por esa parte porque la mitad y los demás, bendecidos, amén. Bendecidos, gloria a Dios. El concepto de sabiamente indica que el matrimonio que tenemos el día de hoy es el resultado de nuestra soberbia o nuestra humildad. Cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría está basada en varios aspectos. La sabiduría está basada en el conocimiento, número 1. La sabiduría está basada en lo que viene a ser el temor, número 2. La sabiduría está basada en lo que es la inteligencia, número 3.
y la sabiduría está basada en lo que es la obediencia. Número 4. Esto es, sin conocimiento no puede haber sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Sin la inteligencia no se puede comprender el conocimiento divino. Pero de nada sirve que tengamos conocimiento, que tengamos inteligencia, si no vamos a obedecer a la misma. Esto es, el apóstol Pedro, en este contexto de primera carta de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Es interesante porque en el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen ¿qué? Engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y ¿qué? Y síganla. Es interesante que está ligado el concepto del matrimonio, del varón, de la sabiduría, con la idea de vivir sabiamente, la idea de tener paz, la idea de refrenar la lengua. El varón tiene problemas en su matrimonio a consecuencia de la falta de sabiduría. Pero nosotros como hombres cometemos uno de los primeros errores en cuanto al concepto del perdón. Como hombres lo que queremos hacer es que queremos acabar el problema. Mira, la mujer lo que tiende a hacer es que la mujer te pregunta y te pregunta y te pregunta y te pregunta. Y es increíble porque la mujer es insaciable. La mujer te puede preguntar porque quiere que le contestes. Nosotros lo que queremos es acabar el problema, aunque tengamos que hablar sin sabiduría al respecto. Tu mujer te dice, dime qué tienes, pero qué pasó, pero qué sucedió, y te empieza a decir, ¿cómo terminamos todo? A veces accedemos, aunque no sea verdad. Porque a veces ella quiere escuchar algo y le dices lo que quiere escuchar para terminar ¿qué? El problema. Pero aquellos que tenemos mucho tiempo casados sabes que si haces eso, no lo terminas, sino que lo aumentas. ¿Qué significa refrenar la lengua? ¿Qué significa vivir en sabiduría? ¿Y cuánto estorbo hay en esto? Ahí mismo en el versículo 7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Esto es, el trato que tengo con ella, o más bien, la sabiduría que empleo con ella, va a determinar la relación que tengo con Dios. Esto es, la esposa te hace o te deshace. Y la esposa determina la relación que tienes con Dios. Esto es, si no vivimos sabiamente, si no le damos honor a la mujer puede que haga que nuestra oración tenga estorbo. La pregunta es ¿por qué? Si lees un versículo antes, en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna ¿qué? Amenaza. Por ende, por naturaleza, nosotros somos más fuertes que las mujeres. Eso es natural. Por eso, si juega fútbol americano un grupo de mujeres con un grupo de hombres, ya sabemos quién va a ganar. Si hay boxeo, ya sabemos quién va a ganar. Pero el aspecto de la relación con Dios es cómo yo vivo con ella sabiamente. Es lo que determina la relación que yo voy a tener con Dios. Si yo no aprendo a comunicarme con ella, a ser prudente en mi comunicación con ella, si yo no aprendo a no amenazarla a ella, porque aquí el apóstol Pedro lo que está diciendo es que la mujer debe de estar libre de toda amenaza, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El hombre podría maltratar a su mujer, pero el maltrato puede ser físico, pero también el maltrato puede ser psicológico, emocional y sentimental. Y quien trata a su mujer así, tiene estorbo para con Dios.
Veámoslo de otra manera, a ver si me entienden, ¿ok? Vamos a decir que yo tengo un problema con mi esposa. Yo la maltrato. Mi oración tiene estorbo. Yo vengo al edificio de reunión. Yo soy el único que sabe de ese problema que tengo con ella. Y ella también. Y posiblemente los hijos. ¿Podré yo orar a Dios por la iglesia? Si mi oración tiene estorbo, ¿por qué voy a exponer a la iglesia a mi falta de sabiduría con mi mujer? Esto es, debo de vivir con ella sabiamente para que mi oración entre al cielo sin ningún estorbo. Por lo cual, mi relación con ella determina eso. Puedo abusar de ella o puedo amenazarla a ella para que no le diga a nadie lo que estamos pasando. Pero si su obediencia está bajo mi amenaza, la obediencia de ella no es genuina y sincera, sino más bien manipulada por el miedo que me tiene a mí. Deberíamos de pensar que en la iglesia nunca debería de pasar eso, porque el hombre es más fuerte que la mujer. Pero cuando abusamos físicamente, emocionalmente, sentimentalmente y a veces hasta espiritualmente a la esposa, mi oración tiene estorbo. Por lo tanto, Pedro continúa diciendo así, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes quiere o quiere tener buenos días? Levante la mano. Todos. En ella se determina eso. Dice ahí también, no solamente tener buenos días, refrene su lengua de mal. Cuando nosotros, hermanos, esta es una clave importante, ¿ok? Pedimos perdón a la mujer, debemos concientizar y tener mucho cuidado en lo que le decimos a ellas. Porque a la mujer nada se le olvida. Y te lo va a recordar. Si tú has tenido un problema con tu esposa, duro, a veces no refrenamos la lengua y nos comprometemos. Por ejemplo, como queremos que todo acabe rápido, le decimos, no, mi amor, no lo vuelvo, ¿qué? A hacer. Pero ¿qué sucede si lo haces el próximo día? La idea de refrenar la lengua tiene que ver con la idea del temor, el conocimiento, la inteligencia y la obediencia. El concepto de la sabiduría. Esto es, no le puedo decir a mi esposa algo a menos que esté realmente dispuesto que lo voy a llevar a cabo. Eso quiere decir Pedro cuando habla de refrenar tu lengua. Porque si le dices a tu esposa y no lo haces, pierdes credibilidad. Y cuando el hombre pierde credibilidad en el matrimonio, hermanos, lo ha perdido todo. Si le mientes a tu esposa, ya no va a confiar en ti. Ella va a cuestionar todo lo que le dices porque ya le mentiste. Por lo tanto, ¿qué es sabiduría? Es la capacidad de ser íntegro primero con Dios. Porque conozco a Dios, le temo. Porque le temo, soy inteligente. Porque soy inteligente, le obedezco. Aquí no se trata de darle una imagen a la mujer que no tenemos. Se trata de darle la imagen a la mujer que tenemos, la que realmente somos. Tengo que aprender a refrenar mi lengua porque lo que digo puede tener una consecuencia. Por lo tanto, al refrenar mi lengua, ¿qué tengo que hacer? Y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Cuando pidas perdón a tu cónyuge, sé sincero, sé congruente. A menos que estés dispuesto a cambiar, dilo. Si no, escúchame bien, vale más tu credibilidad que arreglar el problema por unos días. Y cuando entiendes este concepto de la credibilidad varonil, cuando tú le dices algo a tu esposa, ella tiene que confiar que lo que le dices es, ¿qué, hermanos? Verdad.
Porque la mujer es tan intuitiva que sabe ya lo que pasó. Hay veces cuando uno está recién casado, como en el caso de Neri, o en el caso de Isaac, la mujer está empezando a evaluar la credibilidad de ellos. Y ellos lo evalúan basado en lo que ellos hablan. Esto es, si tú la engañas, ellas lo saben. Por eso cuando tú ves a una mujer para codiciarla y piensas que ellas no ven, vieron. Y cuando te preguntan, no sé si te ha pasado, Neri, a ti con Madai, todavía no, muy bien, gracias a Dios. Isaac está aquí. Está abajo. Bueno, ¿tú estás casado? Samuel está casado. ¿Te ha pasado a ti que de pronto la vista se te va y ves lo que no debiste haber visto? Sí, sí. ¿Y tu esposa se dio cuenta? Sí, sí, sí. ¿Y te preguntó? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? No me soltó. ¿Nada más te soltó qué? Un brazo. Ah, fíjate. La agresiva es ella. Y es doctora, ¿eh? Dice, si lo lastimo, lo puedo curar. No, entonces, le pegó. ¿Pero qué es lo que hace? Y te pregunta, y dice, ¿qué estás viendo? Refrena la lengua porque somos rápidos. ¿Para qué? La sabiduría pide ¿qué? Conocimiento, temor, inteligencia y obediencia. Esto es, no hablemos engaño. ¿Sabes qué, mi amor? Sí vi. ¿Qué sucede si lo niegas? Ah, habla la experiencia. ¿Qué pasa, mamá? Si lo niegas, es engaño. Uno tiene que ser veraz, como dice Efesios capítulo 4. Desechad mentira, hablad verdad entre ¿qué? Vosotros. Con la esposa tienes que acostumbrarte a decirle la verdad para eliminar que tu credibilidad se destruya. Si le mientes a tu mujer, vas a tener problemas. Ahora, si le mientes a tu mujer, puede ser que tus oraciones tengan ¿qué? Estorbo. Imagínate tú que vengas a predicar, que vengas a orar y dice la mujer, no hombre, si los hermanos supieran lo mentirosote que es este. Por eso, uno de los requisitos de los que dirigían al pueblo de Dios era ser hombres de verdad. ¿Lo ves en el concepto del Sanedrín? ¿Lo ves en el concepto del buen testimonio de los diáconos en Hechos capítulo 6? ¿Lo ves en el concepto de los ancianos en 1 Timoteo 3? ¿Por qué? Porque tiene un dominio propio total. Si no lo haces, vas a tener muchos problemas. Él iba a tener este problema. Ahorita están en la etapa de emoción, pero llega el momento que se encuentran en la etapa de la realidad. Y si Elí comete un error, Dana le va a decir, ¿qué estás viendo? Puede ser que Elí diga, ¿de qué hablas? Hablad verdad entre vosotros. Desechad mentira. ¿Por qué? Porque el perdón está ligado a tu arrepentimiento. Si tú le dices a tu esposa algo, tiene que ir y ser congruente con lo que estás dispuesto a hacer, con lo que estás dispuesto a cambiar. De otra manera, vas a tener muchos problemas. La parte de ser varonil, la parte de recibir el perdón es que no me voy a adelantar en palabras a algo que no estoy dispuesto a hacer. Fíjate cómo dice Eclesiastés capítulo 5, el rey Salomón habla acerca de lo que es la prudencia, el hablar verdad. Dice ahí en Eclesiastés, dice ahí en el capítulo 5, habla acerca de la importancia de los labios, refrenar su lengua. Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios,
guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes ¿en qué? En cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y que ¿qué? Y que cumplas. Si queremos tener una buena relación con nuestra esposa, tenemos que decir verdad. Y cuando le damos la información, tiene que ser veraz, cualquiera que ésta sea. No nos apresuremos, hermanos, a terminar el problema para no lidiar con él. Yo esto lo aprendí en los negocios, hermanos. En el negocio hay un concepto que se le llama poner un curita. Es que cuando la herida, hermanos, es pequeña, le pones un curita. Pero el curita es temporal solamente. El curita se va a caer y no va a solucionar el problema. Cuando la herida es grande y requiere puntos o que se cosa la herida, no le puedes poner un curita. Tienes que coserla. Muchos de nosotros como hombres estamos acostumbrados con nuestra esposa a poner curitas en la relación. Esto es, para que me perdone, le voy a decir lo que quiera que. Oye, refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Que tus labios no hablen engaño. Porque si te apresuras a decir algo que no estás dispuesto a hacer, pierdes credibilidad. Y tu credibilidad es más importante que arreglar ese problema en ese momento. Con tu esposa vas a ir creando credibilidad. Y si tu esposa que sabe que eres un mentiroso y que la engañas, lo has perdido todo. No la puedes dirigir. Tu oración con Dios tiene estorbo y vas a tener muchos problemas en la vida. Por lo tanto, uno de los retos cuando uno está recién casado es, dile las cosas como son. Sé prudente, sí. Ten filtro, sí. Sé sabio, sí. Pero dile como son. Si viste, dile, sí, mi amor, vi. No debo de ver. Perdóname. Fíjate, perdóname. Voy a procurar no hacerlo otra vez. Porque si dices, no lo vuelvo a hacer, la verdad, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Conocen todos a Samuel? ¿A poco no? Entonces, no lo vuelvo a hacer, ¿qué implica? Hablar engaño. Es mejor decirle, va a pasar esto, que hacer. Ahora, si la amenazas, cuando el hombre y la mujer están peleando o argumentando, el hombre, cuando la mujer se pone al tú por tú, el hombre utiliza su ira para superarla. Los griegos decían, cuando uno se enoja, pierde el argumento. Ha perdido el debate. Si tú haces esto, no estás actuando sabiamente. Es más, fíjate cómo dice ahí también Santiago, en el capítulo 3, cuando habla acerca de nuestro comportamiento y la manera en que nosotros perdonamos y buscamos el perdón de nuestro cónyuge. Santiago 3 habla de la lengua, es el contexto de lo cual estamos hablando. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, vivir con ella sabiamente, ¿qué indica? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El mismo versículo dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás mal, tienes que aprender a pedir perdón. Si estás dispuesto a cambiar. No pidas perdón solamente para que tengan intimidad esa noche. No, sí, ya, perdóname, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día regresas, porque te estás corrompiendo a ti mismo. Estás corrompiendo tu testimonio y tu relación con Dios. Si pides perdón es porque estás dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea posible para que la próxima vez que pase una muchacha, no la veas.
hacer lo posible para que no vuelvas a cometer ese error. Y ella va a percibir tu pelea interna porque se manifiesta en el exterior. Tienes que mostrar por la conducta y con mansedumbre tu sabiduría. Y sigue diciendo ahí, ¿por qué? Porque si no es así, ¿qué dice? Ahí en Santiago capítulo 3, en el verso 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis ¿contra qué? Contra la verdad. Cuando uno está pidiendo perdón, a veces uno ¿qué? Miente contra la verdad. Se aferra, no, yo no vi nada. No, no es cierto. Lo más importante es aceptar tu verdad. Porque entre más rápido la aceptes, más rápido solucionas el problema. Ahora, si tu esposa te hace daño, si tu esposa es la que hace la ofensa, lo más importante es aceptar la verdad. Porque a veces uno dice, no me engañó. No lo hizo. Y entonces a veces queremos tapar el sol con un ¿qué? Dedo. Por eso la verdad es tan importante, hermanos. Tanto de tu parte como de la parte de ella. Y la verdad está ligada a la sabiduría. Uno miente contra la verdad y porque mientes contra la verdad no puedes perdonar totalmente. Hay veces nosotros, hermanos, si nuestra esposa es sádica, narcisista, pues uno lo puede ver. Una vez estaba yo platicando con una pareja de jóvenes y ella era sádica, hermanos. Él era un hombre más grande que ella, más fuerte que ella, pero ella le pegaba a él, hermanos. Y yo decía, pues, oye, pues estás más grande tú. Y le tenía miedo a él, hermanos. Así me dijo, le tengo miedo. Y dije, en la torre, hasta me dio miedo a mí también, dije, en la torre. Sí. ¿Pero por qué? Dice, no, es que se pone loca, dice, y me pega. Dice, yo siento que si me defiendo la voy a golpear, dice, y la voy a lastimar. Y dice, me tiene bien amenazado que si le pongo una mano encima le habla a la policía. Así, manos, bien sádica. Y dice, ¿y sabes qué es? Sádica e inteligente. ¿Por qué? Dice, cuando me pellizca, cuando me golpea, no lo hace en la cara. Lo hace en las partes que no sé qué. Que no se muestran, que no se ven. Fíjate. Sádica, manos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, es que pues la perdoné, pero tiene que haber un concepto en el perdón. O sea, tú tienes que aceptar que no te ama. Porque quien ama no maltrata. No, es que sí me quiere. Hermano, es que el amor es sufrido. Y es la forma en que yo la amo. Sufro. Es que eso no es amor. Eso no es amor. El sufrimiento no está basado en ese sentido. Ahora, mentir contra la verdad es no aceptar la realidad de las cosas. Para perdonar a alguien tienes que aceptar la verdad. La verdad en la ofensa de ella. Y en este caso, la verdad si tú ofendiste a ella. Porque si tú no aceptas tu verdad, no vas a pedir perdón de corazón. A veces uno minimiza su error, su pecado. ¿Y cómo lo minimiza? Lo minimiza al decir, es que no estuvo tan mal. La aventé, no estuvo tan mal. La agarré del cabello y la azoté, pero no la golpeé, no estuvo tan mal. Y uno minimiza. La humillé en palabra, pero no le pegué. Fíjate cómo minimizas la verdad. Y cuando uno minimiza la verdad, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Pues no puede haber un perdón, porque no te sientes arrepentido, hasta que ves el impacto que tiene tu acción para con ella. Y por eso en la iglesia tenemos tantos problemas matrimoniales, porque la gente minimiza. Dice, es que no estuvo tan mal lo que hice, porque se compara con otras personas. Es que otros hombres hacen esto. Es que otros hombres hacen aquellos. Pero en tu relación no estamos hablando de otros hombres. Estamos hablando de ti. Y la manera de aceptar es no mentir contra ¿qué? Contra la verdad. Y sigue diciendo ahí en el versículo 15.
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. Regresamos al punto del cual estamos hablando. ¿Qué significa vivir en sabiduría o sabiamente con ellas? Tratarlas como a vaso ¿qué? Más frágil. Pero no solamente hablamos en el aspecto físico, sobre todo en el aspecto emocional. La mujer está creada de tal manera que le puede lastimar más una ofensa emocional o sentimental que la parte física. ¿Tú sabes eso, hermanos? La parte emocional duele más que la parte física. Por lo tanto, yo tengo que aceptar cuando me equivoco. Porque si no acepto eso, nunca voy a cambiar. A ver, díganme, ¿cuáles son algunos de los errores o de los pecados más frecuentes en los matrimonios que comete el hombre? Lo abro para que se despierten algunos. A ver, ¿cuáles son? No voy a decir cuál en tu vida, puede ser en otra vida de alguien más. Estoy pensando y no encuentro ninguno. ¿Ah? Estoy pensando y no encuentro ninguno. Ok, wow. Ha minimizado todo hasta cero. Muy bien, hermano. ¿Ah? El adulterio. Es un gran error, ¿a poco no? Cuidado. Pero yo le digo a la gente que cuando tú estudias psicología, el adulterio no sale de la nada. Es un proceso. ¿Cómo inicia el adulterio? Por eso Jesucristo lo cambia en el Sermón del Monte. Dice, es que el adulterio, dice, es cuando uno codicia, ¿qué? A la mujer. ¿Ya adulteró qué? Porque antes de acostarte tienes que codiciar. Y antes de codiciar, pues tienes que empezar a platicar y hablar y sentir. Y es un proceso, hermanos. No es como que, ay, me caí y me acosté. No. Es un proceso. Es, primero, ¿qué daño tiene esto sobre la mujer? El adulterio. ¿Qué más, hermanos? Otro error o pecado. ¿Ah? Intromisión de la familia. Muy bien, la familia política. Totalmente. Hay tres cosas que destruyen un matrimonio. Los vicios, una tercera persona y la familia política. La familia política, hermanos, es increíble en su forma de manipulación. Nunca deberías dejar que tu familia política o la de ella se interponga en tu matrimonio. Pero a veces sucede. Y en este caso, pedir perdón. A veces hasta el esposo dice, tienes que pedirle perdón a mi mamá. Pues, ¿qué tiene que ver tu mamá con esto? Porque la familia se mete. Muy bien, ¿qué más, hermanos? La pornografía, la adicción a la pornografía. Por eso es tan importante que cuando uno sea joven, se abstenga de ello. Porque está comprobado que quien tiene su mente llena de pornografía tiende a ser más infiel cuando se casa. Muy bien, ¿qué más? Violencia. La violencia. ¿Por qué el hombre es violento? Por naturaleza. Pues no sé de quién, pero muy bien. Pero ¿por qué el hombre es violento? A ver, vamos a ver. Les pregunto, ¿por qué el hombre es violento? Traumas. Muy bien. Porque el hombre tiene traumas de pequeño. Hay hombres que les gusta lastimar. Porque así fueron amados. De veras, ¿cómo? Sí. O sea, cuando mi papá me pegaba, nunca me hablaba. Nada me hablaba cuando me pegaba. Entonces el amor es pegar. Cuando mi papá me quería sacar información, me golpeaba. Entonces, si yo quiero que mi mujer me diga algo, le voy a pegar para que me diga. ¿Sí ves? Es algo sádico. Es lo que hace una persona. Yo le decía a la gente que a veces no son sensibles. Estaba hablando con un hermano que era, creo que era judicial, creo que era policía. Y me decía el hermano, fíjate que fue muy interesante, hermano, porque escuché el caso de una persona que recibe la llamada de su esposa. Fíjate, bueno,
Dice, ¿sabes qué? Era una persona que secuestraba gente. Dice, ¿sabes qué? Dame un minuto porque ahorita estamos torturando a una persona. No, es que vas a venir a comer o no. Es que todavía no acabo, déjalo, acabo de torturar. O sea, fíjate cómo desasociaba su realidad con la otra realidad. Porque para ellos, hermanos, cuando torturan a alguien, por eso la gente, hermanos, en la guerra, como por ejemplo Putin, Vladimir Putin, estos presidentes que son narcisistas, sádicos, lastiman para sacar la información. Porque así se la sacaron a ellos. Y a veces uno tiende a hacer eso. Pero uno puede hacerlo en forma emocional. Cuando le dice a la mujer, eres una inútil. Eres tonta. No sabes. Y luego, perdóname, mi amor, no lo quise decir. Y el otro día, eres una inútil. Eres una tonta. Y el otro día, eres una inútil. Porque sabes que así la puedes manipular. Muy bien, ¿qué más, hermanos? Dinero. Dinero. Fíjate que es muy interesante, hermanos, porque la mayoría de las parábolas, decía yo hace rato, están basadas en dinero. Y tú dices, ¿pero por qué el dinero? Porque el dinero, hermanos, es difícil de controlar. Dice el proverbio judío, dice, dos cosas son difíciles en la vida. Tener un amigo de verdad y tener riqueza honestamente. El dinero es complicado. El dinero puede hacerte o deshacerte. Y la mayoría de los problemas matrimoniales está basado en qué, manos? En dinero. Muy bien, ¿qué más? El hermano Samuel dijo violencia y dijo ahorita dinero. Si lo juntas está la famosa violencia económica. Muy bien. Oye, ¿me das para? No, no hay dinero, pero para otras cosas. Exactamente. Sí hay para tu mamá, pero no hay para lo que realmente necesitamos. Pero ve, ¿cómo podríamos como varones vivir con ella sabiamente? Es que es fácil decir, no la voy a golpear. Es que es fácil decir, no voy a ver pornografía. Es que es fácil decir, no voy a adulterar. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos para vivir sabiamente con ella? Número uno, ¿cómo puedo hacerle para tener obediencia a la inteligencia, al temor y al conocimiento? ¿Cómo le hago, hermanos? Porque sí es complicado ser hombre, hermanos. No es fácil. Pero el que quiera vivir días buenos, refrene ¿qué? Y apártese del mal. Sus labios no hablen ¿qué? Engaño. ¿Cómo puede hacerle? De varias maneras. Primero, tengo que aceptar la verdad, mi verdad. En todos los aspectos. Número dos, tengo que ser honesto con mi cónyuge y decirle la verdad sobre qué estamos de pie y sobre qué estamos parados. No la puedo engañar. Hay veces algo que ayuda muchísimo, hermanos, es que si tú tienes un problema por ser sádico, ya tu esposa lo sabe, es bueno compartir con ella desde cuánto sucede eso, hermanos. ¿Por qué eres así? Es que sabes que mi papá me golpeaba. Sabes que mi mamá me humillaba. Por eso soy así. Entonces, ¿cómo puedes tú pedir el perdón? Y a veces yo cuando hablo con los hermanos que estamos teniendo consejería, hermanos, a veces es que ellos no han perdonado a sus papás. De veras, no los han perdonado. Ya son cristianos por 5 o 6 años y tienen un rencor increíble todavía con sus papás. Un hermano me dijo, es que no quiero hablar de eso, hermano. Digo, es que tenemos que hablar de eso. Eso que estamos escarbando y que te está molestando, ese es el problema que tienes. Y lo que tenemos que hacer es que primero tienes que afrontar tu verdad. No puedes mentir contra la verdad. ¿Cuál es tu verdad? O sea, tú no ves la relación entre esto y esto. Y luego le volteé la pregunta y dije, ¿tú crees que no estás repitiendo la misma historia con tu hijo? Y se puso a llorar y dice, sí, hermano, dice, es lo que me duele. Que le estoy haciendo a mi hijo lo que me hizo mi papá. Le digo, pues tienes que perdonarlo. Dice, pero es que no me ha pedido perdón, pero es que no tiene que pedir perdón. Porque te va a liberar a ti. Tienes que hablar con él. Dice, es que si usted conociera a mi papá es duro, dice, no lo va a aceptar. No es importante, tú lo tienes que perdonar. Y decirle, ¿sabes qué, papá? Cuando yo era pequeño, esto que me hiciste no estuvo bien. Ya estoy grande. La manera en que me manipulaste no estoy bien. Y te voy a perdonar por mi bien. Pero también por el bien de mis hijos.
Cuando tú te abres con tu esposa y le cuentas este tipo de traumas que tienes desde pequeño, hermanos, ella no quiere decir que va a, de alguna otra manera, a aceptar lo que le haces, pero va a tener más empatía con lo que estás batallando. Y va a decir, ¿sabes qué? Había un caso que hacíamos en una pareja, hermanos, y el hermano no quería tener intimidad con su mujer. Entonces me dice la hermana, hermano, es que pasan meses y no me toca. Y digo, bueno, vamos a hablar. Y empezamos a platicar, hermanos. Y cuando empezamos a platicar, hermanos, resulta que al hermano lo violó una mujer cuando tenía como 7 años de edad. Lo violó así. Y me dijo él, ¿sabes qué? Es que fue una violación agresiva, dice. Y yo quedé chocado, dice. Y a veces cuando mi esposa empezamos, se me viene a la mente eso. Dice, yo batallo. Y le dije, ¿y nunca le has dicho a ella? Dice, es que la verdad que nunca le he dicho. Le digo, pues tienes que decirle. Tienes que afrontar, no puedes mentir contra la verdad, tienes que afrontar la verdad. Y después de ello, ella te va a comprender un poco mejor. Tienes que buscar ayuda. Al afrontarlo, al aceptarlo, vas a darte cuenta que la intimidad no es eso. Que la intimidad no es eso. Que la intimidad es una bendición de Dios. Solamente que tienes que ver por qué estás así. Y primero tienes que perdonar a la persona que hizo eso. Es que no sé dónde vive. No, el perdón no es... Y luego tienes que perdonarte a ti mismo porque no fue tu culpa. Tienes que aceptar que pasó. Y luego tienes que pedirle perdón a tu esposa porque no le habías sido transparente al respecto. No te habías comunicado con ella y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema y lo tengo por varios meses. Por varios años. Y cuando uno, hermanos, habla abiertamente, hermanos, uno puede experimentar el perdón. Porque la idea de no habléis engaño, refrena tu lengua, tiene que ver con el concepto de aceptar la verdad. Y con el concepto de vivir sabiamente con ellas. Si no vives sabiamente con ellas, vas a tener muchos problemas. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas, porque ya que se acaba el tiempo. Preguntas, hermanos. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, que Dios es en la tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa.